«Fuera de aquí, basura humana». El grito de Jessica resonó como un látigo por toda la mansión Whitmore. 200 millonarios se voltearon en shock para ver a la futura heredera señalando con desprecio absoluto al hombre de uniforme azul que acababa de entrar. Sus ojos brillaban con una crueldad que helaba la sangre mientras continuaba su ataque demoledor. ¿Quién se atrevió a invitar a esta cosa a nuestra fiesta de compromiso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Las copas de champán Dom Perignon se detuvieron a medio camino hacia los labios. Los diamantes de las mujeres parecían apagarse ante la brutalidad de las palabras. Y en el centro de todo ese lujo obsceno, un hombre de 58 años permanecía inmóvil, recibiendo cada insulto como puñaladas en el alma. Lo que ninguno de esos 200 testigos sabía era que estaban presenciando la humillación más cruel de la historia de la alta sociedad. Una mujer despreciable destruyendo al mismísimo dueño de todo lo que la rodeaba. Los invitados se voltearon, algunos susurrando, otros ahogando carcajadas detrás de copas de champán Dom Perignon. El hombre en el centro de la burla permaneció inmóvil, sus ojos grises observando cada rostro alrededor con una calma perturbadora. Era Michael Whitmore, de 58 años, disfrazado en su propio hogar. Jessica, radiante en su vestido valentino de $15,000, no tenía idea de que estaba humillando al hombre más poderoso de la ciudad. Para ella, aquel era solo otro empleado que se había perdido e invadido el territorio de los privilegiados. Su prometido, David, hijo menor de los Whitmore, rió nerviosamente a su lado, sin reconocer a su propio padre. «Querida, debe haberse confundido de entrada», dijo Jessica, dirigiéndose al supuesto portero con una sonrisa condescendiente. «La entrada de servicio está en la parte trasera. Creo que llegas tarde a tu turno de trabajo». Michael ajustó discretamente la gorra que cubría parcialmente su rostro. Había planeado esa noche cuidadosamente. Quería conocer la verdadera personalidad de la mujer que su hijo pretendía desposar, sin la máscara de cortesía que todos usaban en su presencia cuando sabían quién era realmente. La prueba estaba dando frutos amargos. La orquesta de cámara continuó tocando Vivaldi en el rincón de la sala, pero la tensión era palpable. Los invitados más cercanos comenzaron a formar un círculo alrededor de la escena, como buitres esperando el desarrollo del espectáculo. Jessica, sintiéndose en el centro de atención, decidió escalar aún más su actuación cruel. «Mírenlo bien», dijo ella, gesticulando teatralmente. «Este es el tipo de persona que ustedes contratan para trabajar en sus casas. Ni siquiera saben cuál es su lugar». Su voz ganó un tono venenoso. «Apuesto a que ni sabe leer bien. ¿Cómo alguien así puede trabajar en una casa como esta?». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Michael respiró profundo, luchando contra el impulso de revelar su identidad inmediatamente. Necesitaba ver hasta dónde era capaz de llegar Jessica. Necesitaba saber si David había elegido una compañera digna o una víbora disfrazada de princesa. La respuesta se estaba volviendo dolorosamente clara con cada palabra que salía de esa boca pintada de rojo sangre. 25 años atrás, Michael Whitmore había comenzado exactamente así, como un portero. Huérfano a los 16 años, dormía en refugios y trabajaba donde podía para sobrevivir. El primer empleo había sido en un pequeño edificio comercial en el centro de la ciudad, donde pasaba noches enteras estudiando con la luz del pasillo, usando libros prestados de la biblioteca pública. En esa época, él también había sido humillado por personas que se creían superiores. Ejecutivos pasaban por él como si fuera invisible. Mujeres ricas hacían bromas sobre su ropa gastada. Jóvenes de familias adineradas lo trataban como un mueble. Cada insulto, cada mirada de desdén había sido grabada en su memoria como combustible para su determinación. Pero Michael tenía algo que sus detractores no poseían: una mente brillante para los negocios y una fuerza de voluntad inquebrantable. Mientras otros dormían, él estudiaba. Mientras otros se divertían, él trabajaba en sus proyectos. A los 21 años había creado su primera empresa de tecnología en un sótano alquilado. A los 30 ya era millonario. A los 40, billonario.
Ahora, observando a Jessica continuar su actuación cruel, se acordaba de cada humillación que había sufrido. La diferencia era que él nunca había usado su dolor como excusa para lastimar a otros. Jessica, al contrario, parecía encontrar placer genuino en la crueldad. «David», murmuró Michael, probando si el hijo lo reconocería por la voz. Pero David estaba demasiado ocupado riéndose de las bromas de su prometida para prestar atención. El joven de 28 años había crecido rodeado de lujo, nunca conociendo verdaderamente los orígenes humildes del padre. Michael siempre había querido protegerlo de esa realidad, pero ahora se preguntaba si no había criado un monstruo mimado. ¿Escucharon? Jessica se carcajeó alto. «Está hablando contigo, David. Creo que conoce tu nombre de los tabloides. Probablemente sueña con ser como tú algún día». Se acercó a Michael, sus tacones Louboutin resonando en el piso de mármol. «Déjame explicarte algo, querido. Personas como tú nacieron para servir a personas como nosotros. Es el orden natural de las cosas». Las palabras golpearon a Michael como un puñetazo en el estómago. No por la ofensa personal, había superado hace mucho tiempo la necesidad de aprobación ajena, sino por lo que revelaban sobre el carácter de la mujer que estaba a punto de entrar en su familia. Jessica no era solo cruel, era una persona fundamentalmente mala, que creía genuinamente en su superioridad basada solo en circunstancias de nacimiento. Michael miró alrededor del salón que había construido con su propio sudor y lágrimas. Cada cuadro en la pared, cada pieza de mobiliario, cada detalle arquitectónico había sido elegido por él. Esa casa era el símbolo de su jornada de portero a billonario. Y ahora, una mujer que nunca había trabajado un solo día en su vida estaba tratando de humillarlo en su propio hogar. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Michael observó a David acercársele con una sonrisa incómoda. Su hijo menor había heredado los ojos azules de la madre y la barbilla determinada de la familia Whitmore, pero parecía completamente ajeno a lo que estaba sucediendo a su alrededor. El joven había sido criado en una burbuja de privilegios, protegido de las realidades más duras de la vida por el amor excesivo de un padre que no quería que el hijo pasara por las mismas dificultades que él había enfrentado. «Mira», dijo David, poniendo una mano en el hombro de Michael en un gesto que pretendía ser paternal, pero que sonaba condescendiente. «Pareces ser un buen tipo, pero creo que te confundiste. Esta es una fiesta privada. Si estás buscando trabajo, puedes dejar tu currículum con la seguridad allá afuera». Michael sintió el corazón partirse. Ese no era el hijo que había criado, o tal vez era exactamente el hijo que había criado. Demasiado protegido, demasiado mimado, sin haber aprendido nunca sobre humildad o empatía. David no estaba siendo malicioso como Jessica, pero su indiferencia casual era casi peor. Era como si Michael fuera literalmente invisible para él. «David», murmuró Michael nuevamente, esta vez removiendo parcialmente la gorra. Pero la música, las conversaciones y la risa cruel de Jessica enmascararon su voz. Jessica, viendo que tenía una audiencia cautiva, decidió escalar aún más el espectáculo. Tomó una copa de champán de una bandeja que pasaba y se la ofreció irónicamente a Michael. «Aquí, querido. Debes tener sed después de un largo día de trabajo. Considera esto una propina por el entretenimiento que nos proporcionaste». Los invitados alrededor comenzaron a susurrar entre sí. Algunos parecían incómodos con la crueldad explícita, pero nadie tuvo el valor de intervenir. Era como ver un accidente de auto. Terrible, pero imposible de ignorar. Michael se dio cuenta de que estaba siendo puesto a prueba no solo por Jessica y David, sino por toda esa sociedad con la que había pasado décadas construyendo relaciones. Margaret Ashford, una de las mujeres más influyentes de la alta sociedad local, susurró a su amiga: «Esto está yendo demasiado lejos. Aunque solo sea un empleado, Jessica está siendo cruel». Pero su voz fue demasiado baja para ser escuchada por encima del tumulto. Charles Pemberton, uno de los socios de negocios de Michael, frunció el ceño. Había algo familiar en ese hombre de uniforme, pero no lograba identificar qué. La postura erguida, la forma como observaba todo con calma calculada.
Helen, murmuró a su esposa, ese hombre me recuerda a alguien. Pero Jessica estaba lejos de terminar. Caminó hasta una mesa donde estaban dispuestos algunos premios y trofeos que Michael había recibido a lo largo de los años, disimulados entre las decoraciones de la fiesta. Tomó uno de ellos, un reconocimiento por filantropía, y se lo mostró a Michael con una sonrisa cruel. «Miren esto», dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Este premio pertenece al dueño de esta casa, un hombre que construyó un imperio de la nada. Ya deben haber oído hablar de él. Michael Whitmore. Un verdadero self-made man». Hizo una pausa dramática. «Personas como tú deberían inspirarse en él, en lugar de invadir fiestas donde no fueron invitadas. Tal vez algún día, si trabajas mucho y tienes suerte, consigas un mejor empleo, pero lo dudo». La ironía era tan amarga que Michael casi se rió. Ahí estaba Jessica, usando sus propios logros para humillarlo, sin saber que estaba hablando con el propio hombre. Era como una obra de teatro del absurdo, excepto que el dolor en su pecho era demasiado real. David aplaudió irónicamente. «Bien dicho, querida. Papá realmente es una inspiración para todos nosotros». Miró a Michael con una mezcla de lástima e irritación. «¿Escuchaste? Trabaja duro como trabajó mi padre, y tal vez algún día logres algo en la vida». En ese momento, Michael tomó su decisión. La prueba había durado lo suficiente. Era hora de revelar quién era realmente. Michael miró profundamente a los ojos de Jessica, después a David, y finalmente barrió el salón con la mirada. El sonido de la orquesta parecía distante ahora, como si viniera de otro mundo. Podía sentir el peso de cada palabra cruel, cada risa humillante, cada mirada de desdén acumulándose en su pecho como una tormenta a punto de explotar. Lentamente, comenzó a quitarse la gorra que escondía parcialmente su rostro. Sus cabellos grises, siempre perfectamente peinados en los periódicos de negocios, estaban un poco desordenados, pero sus ojos, esos ojos grises que habían intimidado ejecutivos y encantado inversionistas alrededor del mundo, comenzaron a brillar con una intensidad que algunos de los presentes reconocieron inmediatamente. Margaret Ashford fue la primera en abrir la boca en shock silencioso. Había cenado con Michael Whitmore decenas de veces. Había bailado con él en eventos de caridad. Había visto esos mismos ojos analizando propuestas de negocios en reuniones de consejo. «Dios mío», susurró tan bajo que solo su amiga al lado pudo escuchar. Charles Pemberton sintió la sangre helarse en las venas. El hombre que Jessica estaba humillando no era cualquier empleado. Era el hombre más poderoso de la ciudad, su propio socio de negocios, el anfitrión de esa fiesta. Comenzó a moverse hacia Jessica, tratando desesperadamente de llamar su atención antes de que fuera demasiado tarde, pero la multitud estaba muy densa. Jessica, completamente ajena al cambio en la atmósfera a su alrededor, continuó su actuación. «Mírenlo bien», dijo, señalando a Michael con desprecio. «Este es el futuro que les espera si no estudian, si no se esfuerzan, trabajar como sirviente toda la vida, siendo invisible para personas importantes». Se rió cruelmente. «Imaginen pasar toda la vida siendo nadie». David, aún sonriendo por la broma de la prometida, no notó cuando algunos de los invitados comenzaron a susurrar urgentemente entre sí. No percibió cuando Margaret Ashford se puso pálida como papel. No vio cuando Charles Pemberton comenzó a sudar frío, tratando desesperadamente de abrir camino por la multitud. Michael continuó quitándose el uniforme de portero lentamente, como si fuera una armadura que ya no necesitaba. Por debajo, vestía una camisa blanca impecable, la misma que había usado en cientos de reuniones de negocios. Sus manos, que Jessica había asumido que estaban callosas por el trabajo manual, eran suaves y cuidadas, las manos de un hombre que firmaba contratos de billones de dólares. «Jessica», una voz femenina gritó desde el fondo de la sala. Era Amanda Richardson, editora de la revista de alta sociedad local. Había fotografiado a Michael innumerables veces. Sabía exactamente quién era. «Jessica, necesito hablar contigo. Ahora». Pero Jessica estaba embriagada por el poder que sentía teniendo una audiencia cautiva. «Ahora no, Amanda. Estoy dando una lección de vida a nuestro visitante inesperado».
Se volteó nuevamente hacia Michael, que ahora estaba completamente sin el uniforme. ¿Sabes cuál es tu problema? Personas como tú no conocen su lugar, creen que pueden mezclarse con sus superiores. El salón se estaba volviendo más silencioso cada segundo. Las conversaciones paralelas cesaron. La orquesta, percibiendo la tensión en el aire, disminuyó gradualmente el volumen de la música. Incluso los meseros pararon de circular con sus bandejas, sintiendo que algo monumental estaba a punto de suceder. Michael ajustó los puños de la camisa con la misma calma que usaba antes de presentaciones cruciales para inversionistas. Su rostro permanecía sereno, pero había algo en sus ojos que hacía a los que lo conocían retroceder instintivamente. Era la misma expresión que había usado cuando despidió a un CEO por corrupción, cuando cerró negocios que cambiaron el rumbo de industrias enteras. David, finalmente percibiendo que algo estaba mal, miró alrededor confundido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos están tan callados? Aún no había mirado directamente a Michael, aún no había conectado los puntos que estaban tan obvios para otros. Michael dio un paso adelante. Su voz, cuando finalmente salió, tenía la autoridad natural de alguien acostumbrado a comandar salas de reunión con cientos de personas. «Jessica», dijo él, y por primera vez en la noche, su voz cortó a través de todos los otros sonidos de la sala. «Necesito hacer una pregunta. ¿Realmente crees que el valor de una persona está determinado por la ropa que viste?» La voz de Michael resonó por el salón con una autoridad que hizo a todos los presentes voltearse hacia él. Ya no era la voz vacilante de un empleado perdido, sino el tono firme y controlado de alguien acostumbrado a ser escuchado y obedecido. Jessica parpadeó, momentáneamente confundida por el cambio súbito en la dinámica. Había algo diferente en el hombre frente a ella, algo que no lograba identificar, pero que la hacía sentirse inexplicablemente incómoda. «Por supuesto que sí», respondió ella, tratando de mantener el tono condescendiente, aunque su voz traicionaba una leve incertidumbre. «La apariencia lo dice todo sobre una persona, sobre su educación, su clase, su valor». «Interesante», Michael asintió lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Jessica. «¿Y crees que personas como yo, personas que comenzaron de la nada, que trabajaron como porteros, conserjes, obreros, merecen ser tratadas como basura?» Algo en la pregunta hizo a David mirar más atentamente al hombre frente a él por primera vez en la noche. Había algo familiar en esa postura erguida, en esa barbilla firme, en esa forma de inclinar ligeramente la cabeza cuando hacía una pregunta importante. Un escalofrío recorrió su columna, pero no logró identificar por qué. Jessica, interpretando la pregunta como una admisión de inferioridad, sonrió triunfante. «No como basura, querido. Eso sería cruel». Hizo una pausa dramática. «Pero ustedes necesitan conocer su lugar en la sociedad. Existen personas que nacieron para liderar, como yo y David, y existen personas que nacieron para servir. Es el orden natural de las cosas». Un murmullo de incomodidad barrió la sala. Incluso entre la alta sociedad, Jessica había cruzado una línea. Charles Pemberton finalmente logró acercarse lo suficiente para tratar de interrumpir, pero Michael levantó una mano casi imperceptiblemente, un gesto que Charles reconoció inmediatamente de las reuniones de consejo. Era una señal para silencio, para dejarlo terminar lo que había comenzado. «Orden natural», repitió Michael, saboreando las palabras. «¿Te refieres como cuando comencé trabajando como portero hace 30 años?» Su voz ganó un tono más bajo, más peligroso. «Cuando dormía en refugios porque no tenía dónde vivir. Cuando personas como tú pasaban por mí como si fuera invisible». Jessica rió, pero había nerviosismo en su risa ahora. «Exacto, entiendes, personas como tú. Personas como yo». Michael la interrumpió, su voz cortando a través de la sala como una hoja. «Construyeron imperios. Personas como yo transformaron porterías en salas de reunión, sueños imposibles en realidades billonarias». Dio un paso adelante y Jessica instintivamente retrocedió. «Personas como yo aprendieron que el verdadero valor de alguien no está en su cuenta bancaria o en su ropa,
sino en su carácter. David se ahogó. El reconocimiento lo golpeó como un rayo. La voz, la postura, los ojos, ¿cómo no se había dado cuenta antes? «Papá», murmuró él tan bajo que solo Jessica pudo escuchar. Jessica se congeló. La palabra «papá» resonó en su mente como una campana de alarma. Miró a David, después a Michael, después nuevamente a David. Los mismos ojos, la misma línea de la mandíbula, la misma forma de inclinar la cabeza. «No», susurró ella, la sangre huyendo de su rostro. «No, eso no es posible». Michael sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la misma sonrisa que usaba cuando cerraba negocios que destruían empresas rivales. «Hola, Jessica. Bienvenida a mi casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas contuvieron la respiración simultáneamente. Copas de champán se detuvieron en el aire, suspendidas entre mesas y labios. La orquesta, percibiendo la tensión, paró completamente de tocar. Jessica miró alrededor desesperadamente, como un animal acorralado. Cada rostro que encontraba reflejaba el mismo shock, la misma realización del absurdo de la situación. Había pasado 20 minutos humillando al hombre más poderoso de la ciudad, el anfitrión de su propia fiesta de compromiso, el padre de su futuro marido. Yo no sabía, ella tartamudeó, sus palabras saliendo en fragmentos incoherentes. «No», concordó Michael calmadamente. «No sabías. Y ese es exactamente el punto». Michael caminó lentamente hasta el centro de la sala, y la multitud se abrió ante él como el mar ante Moisés. Cada paso resonaba en el mármol, cada movimiento era medido y deliberado. Había planeado esa revelación, pero la realidad superaba sus expectativas más sombrías. Jessica no era solo superficial o mimada, era genuinamente cruel, una persona que encontraba placer en la humillación ajena. «Hace 30 años», comenzó Michael, su voz extendiéndose por la sala silenciosa. «Yo era exactamente lo que ustedes vieron hoy, un hombre de uniforme, trabajando para sobrevivir, invisible para personas como ustedes». Sus ojos encontraron los de Jessica, que estaba ahora pálida como papel. «La diferencia es que algunas personas me trataron con dignidad, incluso cuando no tenía nada. Otras...» Hizo una pausa significativa. «Me trataron como basura». David estaba al lado de Jessica, su mente corriendo para procesar lo que había sucedido. Había reído de la humillación de su propio padre. Había tratado al hombre que más admiraba en el mundo como un invasor indeseado. La náusea subió en su garganta cuando se dio cuenta de la extensión de su falla. «Papá, yo no sabía que eras tú», David tartamudeó dando un paso adelante. Si hubiera sabido, Michael lo interrumpió, su voz helada. «Me habrías tratado diferente». Ese es exactamente el punto, David. Deberías tratar a todas las personas con dignidad, no solo a aquellas que reconoces como importantes. Jessica finalmente encontró su voz, aunque temblaba. «Michael, ¿puedo explicar? No quisiste decir que...» Michael se volteó hacia ella con una intensidad que hizo a varios invitados retroceder. ¿Que personas como yo nacieron para servir? ¿Que somos invisibles? ¿Que no sabemos leer? ¿Que debemos conocer nuestro lugar? Repitió sus propias palabras con precisión quirúrgica, cada frase cayendo como un martillo. La humillación en el rostro de Jessica era ahora tan completa como la que había tratado de infligir a Michael. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de vergüenza por haber sido expuesta, no por sus acciones. Margaret Ashford se acercó vacilante. «Michael, querido, todos cometemos errores». «No», Michael levantó una mano deteniéndola. «Esto no fue un error, Margaret. Un error es cuando confundes el nombre de alguien o derramas una bebida. Esto fue una elección. Jessica eligió ser cruel con alguien que creía estaba en una posición inferior a la suya. Reveló quién es realmente». Charles Pemberton, sudando frío, trató de mediar. «Michael, tal vez podamos resolver esto en privado». «¿Por qué?» Michael se volteó hacia él con curiosidad genuina.
¿Para proteger a Jessica de la vergüenza? ¿Como ella trató de protegerme cuando me estaba humillando frente a todos ustedes? Su voz ganó un filo cortante. ¿Dónde estaban ustedes cuando ella estaba siendo cruel? ¿Por qué nadie la detuvo? El silencio era ensordecedor. La verdad era incómoda. Todos habían visto el espectáculo, algunos incluso divirtiéndose con él, pero nadie había tenido el valor de intervenir. Eran cómplices por omisión. Jessica trató una última vez de recuperar algún control de la situación. Michael solo estaba bromeando. ¿Sabes cómo es la alta sociedad? A veces hacemos chistes. ¿Bromeando? La voz de Michael subió por primera vez en la noche y el sonido hizo eco en las paredes ornamentadas. ¿Estabas bromeando cuando dijiste que personas como yo no saben leer? ¿Cuando sugeriste que era basura humana? ¿Cuando usaste mis propios premios para humillarme en mi propia casa? David finalmente comprendió la gravedad completa de la situación. La mujer que había elegido para casarse, la mujer que había defendido y apoyado, había revelado ser exactamente el tipo de persona contra la que su padre había pasado la vida luchando. «Jessica», susurró él, horror creciendo en su voz, «¿qué hiciste?» Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. Michael había visto suficiente. Michael caminó hasta la mesa donde estaban dispuestos los premios y trofeos que Jessica había usado para humillarlo. Tomó el mismo trofeo de filantropía que ella había mostrado minutos antes, sosteniéndolo con el cuidado de quien conoce su verdadero valor. No por el oro o cristal del que estaba hecho, sino por lo que representaba. Años de trabajo arduo, noches sin dormir y la determinación de nunca olvidar de dónde había venido. «Este premio», dijo él, levantándolo para que todos pudieran ver, «me fue dado por la Fundación Municipal de Asistencia Social, no por haber donado dinero. Cualquier persona rica puede hacer eso. Fue dado porque yo mismo serví comida en refugios, porque construí casas con mis propias manos, porque nunca olvidé cómo es ser tratado como invisible». Sus ojos encontraron los de Jessica nuevamente. «Porque recuerdo a cada persona que me humilló y juré nunca ser como ellas». Jessica abrió la boca para hablar, pero Michael continuó, su voz ganando fuerza. «Durante 30 años, construí este imperio basado en principios simples. Tratar a todas las personas con dignidad, valorar el trabajo honesto y nunca, jamás, usar el poder para humillar a los más débiles». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. «Jessica, en 20 minutos violaste todos esos principios. Me mostraste exactamente quién eres cuando piensas que nadie importante está mirando». David dio un paso adelante, desesperación en su voz. «Papá, por favor. Jessica puede cambiar, puede aprender. Puede». Michael se volteó hacia el hijo con una expresión que mezclaba decepción y tristeza. «David, cuando tienes 27 años y aún crees que es aceptable humillar a personas basándote en la ropa que visten, no es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de carácter». Respiró profundo. «Y el carácter, mi hijo, no se enseña, se revela». La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en el rincón. 200 personas contenían la respiración, testigos de un momento que cambiaría para siempre la dinámica social de la ciudad. Michael Whitmore, el hombre que todos cortejaban y respetaban, estaba haciendo un juicio público no solo de Jessica, sino de todos ellos. «Jessica», dijo Michael finalmente, su voz ahora calmada y controlada, «no eres bienvenida en mi casa. Esta fiesta ha terminado». «No puedes hacer esto». Jessica explotó, su compostura finalmente despedazándose. «Esta es mi fiesta de compromiso. Estos son mis invitados. No puedes echarme». Michael sonrió, pero había una frialdad en esa sonrisa que hizo a varios invitados estremecerse. «Mis invitados en mi casa, bebiendo mi champán y comiendo mi comida. Y sí, puedo echarte. No solo de esta fiesta, sino de mi vida y de la vida de mi familia». David parecía estar desplomándose por dentro. «Papá, no puede ser así. Amo a Jessica. Vamos a casarnos». «No», Michael interrumpió, su voz final como el golpe de un martillo. «No van a hacerlo, porque si la eliges a ella,
Estarás eligiendo a alguien que desprecia todo por lo que trabajé, todo lo que nuestra familia representa. Miró profundamente a los ojos del hijo. Estarás eligiendo ser exactamente el tipo de persona que solía humillarme cuando era joven y vulnerable. El ultimátum estaba dado. 200 personas observaron en silencio mortal mientras padre e hijo se miraban fijamente, el futuro de la familia Whitmore pendiendo en la balanza. Jessica miraba de uno al otro, dándose cuenta de que había perdido no solo la batalla, sino la guerra. Michael se volteó hacia la multitud una última vez. La fiesta ha terminado. Buenas noches. Y con eso, el hombre más poderoso de la ciudad salió de su propia fiesta, dejando atrás un salón en shock y una lección que nadie jamás olvidaría: que el verdadero carácter de una persona se revela no cuando está siendo observada por sus superiores, sino cuando piensa que está tratando con sus inferiores. El orden natural de las cosas, como había dicho Jessica, acababa de ser completamente invertido. 3 días habían pasado desde la fiesta que sacudió toda la alta sociedad de la ciudad. David no había dormido bien ni una sola noche, las palabras del padre resonando incesantemente en su mente como un mantra doloroso. El carácter no se enseña, se revela. Estaba sentado en su apartamento, mirando por la ventana hacia la ciudad que su padre había conquistado ladrillo por ladrillo, sudor por sudor. Jessica había tratado de contactarlo docenas de veces, dejando mensajes desesperados en la contestadora automática, enviando flores caras con tarjetas de disculpas, incluso apareciendo en la puerta de su edificio. Pero cada vez que David la miraba, veía no a la mujer de la que se había enamorado, sino a la criatura cruel que había humillado a su propio padre frente a 200 personas. Lo que más lo torturaba no era solo el comportamiento de Jessica, era su propia reacción. Había reído, se había unido a la humillación. Había tratado al hombre que más admiraba en el mundo como un invasor indeseado, simplemente porque no lo reconoció sin el traje de $3,000 y el corte de cabello impecable. El timbre sonó nuevamente. David sabía que era Jessica. Había tratado de subir 5 veces ese día, pero la portería tenía órdenes de no dejarla pasar. Esta vez, sin embargo, la voz en el intercomunicador era diferente. «David, soy yo. ¿Podemos hablar?» Era Michael. Su voz sonaba cansada, más vieja de alguna manera. David dudó por un momento antes de presionar el botón que liberaba la entrada. 5 minutos después, padre e hijo estaban frente a frente por primera vez desde esa noche desastrosa. Michael parecía más pequeño de alguna forma, no físicamente sino emocionalmente. La autoridad implacable que había exhibido en la fiesta había sido reemplazada por algo más vulnerable, más humano. ¿Puedo entrar?, preguntó él suavemente. David asintió, incapaz de hablar. Se sentaron en la sala de estar minimalista, el silencio pesando entre ellos como una cortina de plomo. Michael miró alrededor del apartamento que había comprado para el hijo. Mobiliario moderno, arte contemporáneo, todo lo mejor que el dinero podía comprar. Pero ahora se preguntaba si había dado al hijo todo excepto lo que realmente importaba. «Papá», David finalmente logró decir, su voz ronca de emoción, «no puedo expresar cuánto lo siento. Yo fui horrible contigo». Michael negó con la cabeza lentamente. «No, David, no fuiste horrible. Fuiste exactamente quien te crié para ser». Las palabras salieron como una confesión dolorosa. «Pasé tanto tiempo protegiéndote de las dificultades que enfrenté que olvidé enseñarte por qué esas lecciones eran importantes». David sintió lágrimas quemando sus ojos. «Pero debería haber sabido, debería haberte reconocido, debería haber detenido a Jessica». «¿Deberías?». Michael se inclinó hacia adelante. «¿Por qué deberías? Nunca te conté sobre las humillaciones que sufrí. Nunca te mostré de dónde realmente venimos. Te crié en una burbuja dorada, pensando que te estaba protegiendo, cuando en realidad te estaba privando de las lecciones más importantes de la vida». El silencio volvió, pero esta vez era diferente, no hostil, sino reflexivo.
David podía ver el dolor en los ojos del padre, un dolor que iba más allá de la humillación de la fiesta. Era el dolor de un hombre que había percibido que, al tratar de proteger a su hijo del mundo cruel, había creado a alguien incapaz de reconocer la crueldad cuando estaba justo frente a él. «Cuéntame», David susurró. «Cuéntame todo. Desde el principio». Michael respiró profundo como si se estuviera preparando para abrir una herida antigua que nunca había cicatrizado completamente. Sus ojos se perdieron en la distancia, viendo no el lujoso apartamento del hijo, sino los pasillos fríos del orfanato donde había crecido, las calles heladas donde había dormido, las porterías donde había pasado noches enteras estudiando con la luz prestada. «Tenía 16 años cuando salí del orfanato», comenzó él, su voz baja y controlada. No porque estuviera en edad, sino porque necesitaban espacio para niños menores. Me dieron $50 y una dirección de un refugio temporal. Era invierno y ni siquiera tenía un abrigo adecuado. David se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Nunca había escuchado esta historia. Michael siempre había desviado el tema cuando era cuestionado sobre su infancia, diciendo solo que había sido difícil y cambiando de tópico. El primer trabajo que conseguí fue limpiando baños en una estación de autobuses. $3 por hora, trabajando desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Durante el día trataba de dormir en bancos del parque o en la biblioteca pública. Michael hizo una pausa, su mano inconscientemente tocando una cicatriz pequeña en su muñeca, una marca que David nunca había notado antes. Una noche, un grupo de jóvenes ricos decidió divertirse un poco. La voz de Michael se volvió más tensa. Habían estado en una fiesta, estaban borrachos y aburridos. Me vieron limpiando el baño y decidieron que sería divertido humillarme. Uno de ellos, un muchacho rubio con un traje carísimo, decidió que debería limpiar sus zapatos con la lengua. David sintió náusea subiendo en su garganta. «Papá». Cuando me negué, me sujetaron y me forzaron a hacerlo. Después, orinaron en mí y se rieron mientras yo trataba de limpiarme con papel higiénico húmedo. Michael tocó la cicatriz nuevamente. Uno de ellos me cortó con una navaja, diciendo que era para que nunca olvidara mi lugar en la vida. El silencio que siguió fue pesado como plomo. David podía sentir lágrimas quemando sus ojos, pero no eran lágrimas de lástima, eran lágrimas de comprensión. Ahora entendía por qué su padre había reaccionado tan fuertemente al comportamiento de Jessica. No era solo sobre dignidad en abstracto, era personal, visceral, una herida que nunca había realmente sanado. «¿Por qué nunca me contaste esto?», David preguntó, su voz apenas pasando de un susurro. Michael sonrió tristemente. «Porque quería que crecieras creyendo que el mundo era un lugar bueno. Quería que nunca sintieras el dolor que yo sentí, nunca supieras cómo es ser tratado como basura». Hizo una pausa. «Pero al protegerte de esa realidad, te privé de la empatía que viene de conocer el sufrimiento». David se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. Allá afuera, la ciudad se extendía en todas las direcciones, edificios, personas, vidas desenvolviéndose en millones de pequeños dramas personales. ¿Cuántas de esas personas eran como su padre había sido? ¿Cuántas eran invisibles para personas como él? «Jessica», dijo finalmente sin voltearse, «ella no es diferente de esos jóvenes que te humillaron, ¿verdad?» «No», Michael confirmó suavemente. «Ella es exactamente como ellos. Rica, privilegiada y convencida de que su valor como persona le da el derecho de tratar a otros como inferiores». Se unió al hijo en la ventana. «La diferencia es que tú puedes elegir no ser como ella». David se volteó para enfrentar al padre. «¿Cómo? ¿Cómo puedo deshacer 28 años de ceguera?» Michael puso una mano en el hombro del hijo. «Comenzando pequeño, aprendiendo a ver personas que nunca notaste antes. El guardia del edificio, la mujer que limpia tu oficina, el repartidor que trae tu comida. Todos ellos tienen historias, sueños, familias. Todos ellos merecen dignidad». «¿Y Jessica?», Michael suspiró. «Jessica reveló quién es realmente cuando pensó que nadie importante estaba mirando.
Personas así raramente cambian, David. Solo se vuelven mejores escondiendo su crueldad. En la tarde siguiente, Jessica finalmente consiguió su encuentro con David. Había usado todas sus conexiones sociales, presionado amigos en común, incluso amenazado con llamar a los medios si él no accedía a verla. Se encontraron en el café del Hotel Meridian, un lugar neutral donde ella esperaba tener la ventaja del territorio familiar. Después de todo, su familia tenía acciones en el hotel. Jessica llegó impecable como siempre, vestido Chanel, zapatos Louboutin, maquillaje perfecto que escondía las noches sin dormir. Pero había algo diferente en sus ojos, una dureza que David nunca había notado antes, o tal vez nunca había querido ver. «David, querido», dijo ella extendiendo la mano para tocar la suya a través de la mesa, «necesitamos hablar sobre este malentendido ridículo». David no respondió al toque, manteniendo las manos firmemente alrededor de su taza de café. «¿Malentendido?», repitió él, su voz curiosamente calmada. «Por supuesto», Jessica forzó una sonrisa brillante. «Sabes cómo son estas situaciones sociales. A veces hacemos bromas que son mal interpretadas. Tu padre se lo tomó muy en serio. Se rió ligeramente, como si toda la situación fuera una comedia de errores. Los hombres mayores a veces son demasiado sensibles». David estudió el rostro de la mujer que había planeado casarse. 24 horas antes, esa explicación podría haber funcionado. Podría haberse convencido de que Jessica solo estaba nerviosa, que había exagerado, que todo el mundo merecía una segunda oportunidad. Pero ahora, después de escuchar la historia de su padre, después de finalmente entender de dónde venía ese dolor en los ojos grises de Michael, todo estaba claro. «Dijiste que personas como mi padre nacieron para servir a personas como nosotros», David dijo calmadamente. «Dijiste que era el orden natural de las cosas». Jessica parpadeó, momentáneamente sorprendida por la franqueza. «David, solo estaba dramatizando. ¿Sabes cómo me pongo cuando bebo champán? Me vuelvo un poco teatral». «Estabas sobria», David replicó. «Y no estabas dramatizando. Estabas revelando exactamente lo que piensas sobre personas que consideras inferiores a ti». Un destello de irritación cruzó el rostro de Jessica. «David, para con esto. Estás siendo ridículo. Tu padre nos hizo una broma cruel disfrazándose así. Nos humilló a propósito». «Nos puso a prueba», David corrigió. «Y tú fallaste miserablemente». Jessica se inclinó hacia adelante, su máscara de simpatía comenzando a deslizarse. «Mira, David, entiendo que estés molesto con tu padre. Pero seamos realistas aquí. Es un hombre viejo y sensible que nunca superó sus orígenes humildes. Personas como nosotros entendemos cómo funciona realmente el mundo». «Personas como nosotros», David repitió, y había algo peligroso en su voz ahora. «Sí», Jessica dijo, pensando que finalmente estaba llegando a él. «Personas que nacieron para liderar, que entienden la jerarquía social, que saben cómo mantener el orden. No podemos tratar a todos como iguales, David. Eso sería caos». David se recostó en su silla, observando a Jessica con una claridad que nunca había tenido antes. Ella estaba haciendo exactamente lo que su padre había predicho, no disculpándose genuinamente, no reconociendo su crueldad, sino tratando de justificar sus acciones y hacer que él se uniera a su visión distorsionada del mundo. «Jessica», dijo finalmente, ¿realmente crees que eres superior a otras personas simplemente por haber nacido rica? «No superior», dijo rápidamente, percibiendo que había pisado terreno peligroso. «Solo diferentes, con responsabilidades diferentes». David está siendo muy dramático sobre todo esto. Mi padre me contó sobre la noche en que fue humillado por jóvenes ricos cuando tenía 16 años. Lo forzaron a limpiar sus zapatos y después orinaron en él. David observó el rostro de Jessica cuidadosamente. «¿Sabes qué tienes en común con ellos?». Jessica se puso pálida. «David, eso es completamente diferente». «¿Lo es?», la interrumpió. «Porque para mí parece exactamente lo mismo. La misma arrogancia, la misma crueldad.
el mismo placer en humillar a alguien que consideras inferior. Jessica golpeó la mano en la mesa, su compostura finalmente despedazándose. Basta, no voy a quedarme aquí escuchándote compararme con criminales. Tu padre nos manipuló, nos engañó, y ahora estás dejando que él destruya nuestra relación. David sonrió tristemente. No, Jessica, tú destruiste nuestra relación en el momento en que revelaste quién eres realmente. Se levantó, poniendo dinero en la mesa para pagar el café. El compromiso está cancelado. David, Jessica gritó, su voz resonando por el café elegante. Otros clientes se voltearon para mirar. No puedes hacer esto, nos amamos. Vamos a casarnos. David se detuvo y se volteó hacia ella una última vez. No, Jessica, tú amas la idea de casarte conmigo. Amas mi dinero, mi estatus, mi apellido. Pero nunca me amaste lo suficiente como para tratar a mi padre con dignidad cuando no sabías quién era. Hizo una pausa. Y yo nunca podría amar a alguien capaz de tanta crueldad. Y con eso, David salió del café, dejando a Jessica sola con su rabia y su humillación. Finalmente, sintiendo en carne propia lo que significaba ser abandonada y despreciada. El sol de la mañana se filtraba por las enormes ventanas de la oficina de Michael Whitmore, iluminando los premios y certificados que decoraban las paredes. Pero hoy, Michael no estaba enfocado en los negocios. Estaba observando a través del vidrio el movimiento en la calle allá abajo, donde personas comunes seguían sus vidas: porteros, secretarias, repartidores, limpiadores de ventanas. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo él, y David apareció cargando 2 tazas de café. «Desayuno», anunció David, entregando una taza al padre. «Y tengo noticias». Michael sonrió. La relación con el hijo se había transformado completamente en el último año. David había comenzado a trabajar de verdad en la empresa, empezando desde abajo, aprendiendo cada aspecto del negocio. Más importante, había comenzado a ver a las personas de forma diferente, saludando a los guardias por su nombre, conversando con empleados de limpieza, tratando a todos con el respeto que Michael siempre había valorado. «¿Qué tipo de noticias?», preguntó Michael. «La fundación que creamos para ayudar a jóvenes huérfanos recibió aprobación para expandirse a 3 ciudades vecinas», David dijo, orgullo evidente en su voz. «Vamos a poder ayudar a 50 jóvenes por año a conseguir educación y entrenamiento profesional». Michael asintió satisfecho. La fundación había sido idea de David, una forma de transformar su experiencia dolorosa en algo positivo. No solo proporcionaban becas de estudio, sino también mentoría personal, enseñando a jóvenes carentes sobre dignidad, respeto y cómo navegar un mundo que frecuentemente los juzgaría por la apariencia. «¿Y Jessica?», Michael preguntó, aunque no estaba seguro de si quería saber la respuesta. David suspiró. «Escuché que está comprometida nuevamente. Un heredero petrolero de Texas. Aparentemente, él es aún más arrogante que ella». Hizo una pausa. «Creo que se merecen el uno al otro». Michael rió, la primera risa genuina que había tenido al pensar en Jessica en meses. «Que así sea». Bebieron el café en silencio cómodo, padre e hijo reconciliados no solo entre sí, sino con sus propios valores. Allá abajo en la calle, un joven portero estaba barriendo la entrada de un edificio comercial. Michael lo observó por un momento, recordándose a sí mismo décadas atrás. «David», dijo finalmente, «¿quieres bajar y conocer al portero del edificio de al lado? Escuché que está estudiando ingeniería por las noches». David sonrió. «Claro, papá, tal vez podamos ofrecer una beca de estudios». Juntos, padre e hijo salieron de la oficina, dejando atrás un mundo de privilegios para encontrar a un joven que tal vez solo necesitaba a alguien que lo viera como un ser humano digno de respeto. La lección había sido aprendida, la herida había comenzado a sanar, y tal vez, solo tal vez, el mundo se volvería un lugar un poco más gentil, porque al final, como Michael había aprendido hace mucho tiempo, la verdadera prueba del carácter de una persona no está en cómo trata a sus superiores,
sino en cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ella. Y esa fue una lección que finalmente había logrado transmitir a su hijo, no a través de palabras o protección, sino a través de la dolorosa revelación de la verdad sobre la naturaleza humana y la elección consciente de ser mejor. El orden natural de las cosas, después de todo, era tratar a todos con dignidad, y eso, Michael sabía, era la única revolución que realmente importaba.